residuos plásticos. Método de inyección. Bien, por último, la técnica que mejor nos va a permitir caracterizar el material es la técnica de la inyección. La técnica de la inyección, nosotros sobre el molde vamos a introducir el residuo plástico y obtendremos probetas que podremos caracterizar mecánicamente y térmicamente. Nos permite hacer de una manera rápida y precisa y repetitiva las muestras y por tanto siempre que podamos utilizarlas será la mejor manera de obtener unas propiedades repetitivas del material. ¿Qué vamos a necesitar? El único inconveniente es que esto tan solo lo vamos a aplicar a materiales que previamente le hayamos realizado una extrusión. Podemos trabajar con máquinas pequeñas, que con 200 gramos de material simplemente ya podemos empezar a obtener las probetas, o bien ya debemos irnos a máquinas mayores de tamaño industrial, donde necesitaremos aproximadamente de 2 a 3 kilos. Repito, es la mejor forma, la más cómoda y la más repetitiva de obtener probetas para su caracterización, pero solo la vamos a poder utilizar en el caso de materiales que previamente se hayan destruido y hayamos obtenido grano. Con el proceso de inyección obtenemos probetas completamente determinadas para su posterior caracterización mecánica. El material que vamos a usar es un material reciclado que previamente se ha extruido para obtener un tamaño de partícula adecuada para el proceso. La máquina es alimentada solo donde se introduce el material y el material pasa al pistón, que genera una presión para que el material sea conducido hasta el molde y salga ya fundido debido a la temperatura que es generada mediante una resistencia. El material se conforma en el molde, que ya tiene una cavidad con la forma que queremos adoptar. Ahora vamos a observar cómo se generan las probetas. Como se puede ver, se obtienen las probetas perfectamente conformadas y listas para realizar su caracterización mecánica.